Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La estructura social que nosotros conocemos en la actualidad es un modelo que lleva funcionando aproximadamente 10.000 años. No piensen que es nuevo. Durante estos últimos 100 siglos, esta estructura social lo único que ha hecho ha sido adaptarse, pero básicamente es la misma. En las más antiguas culturas, esta estructura social aparece, hace ese tiempo que os he mencionado, entregada principalmente por unos dioses que al parecer seleccionan a aurigas y redistribuyen esa sociedad en una estructura con forma de pirámide. La estructura piramidal es inamovible, impenetrable y muy difícil de poder variar su propia función dentro de esos escalones que existen uno por encima del otro. Vamos a hablar aquí de esa estructura piramidal y os vamos a hacer un gráfico explicando a qué obedece o qué hay en cada parte de esa estructura piramidal. Un gráfico que os ayudará bastante a entender cómo funcionan todo este tipo de cuestiones. Veréis, en la base de esa estructura piramidal, evidentemente nos encontramos todos nosotros. Ahí estamos nosotros. Podemos ponerlo así. Vamos a hacerlo bien. Podemos ponerlo así para que empecemos a entender dónde estamos nosotros y dónde dejamos de estar. Esa estructura piramidal ubica en la parte inferior a lo que podemos denominar las personas. Las personas que son ni más ni menos que el 98.5% de la población mundial. Aproximadamente ahí. Ahí estamos todos nosotros, usted, yo. En el siguiente escalafón, dentro de esa estructura de poder, existe otro tipo de elementos muy cercanos a nosotros y que conocemos de manera directa. En ocasiones muy directa y en otras ocasiones muy lejana, pero ahí están. No por ello podemos pensar que no existen porque no los veamos. Esos tipos o esas mujeres en cuestión se les puede denominar los grandes profesionales. Y ahora voy a explicaros quiénes son estos grandes profesionales que al parecer, grandes profesionales que suponen aproximadamente el 0,75% de esta estructura. Los grandes profesionales básicamente son directores, por ejemplo, por poner un ejemplo, directores de importantes empresas que pueden ser de muy diversos aspectos, de muy diversa índole. Desde empresas dedicadas a los transgénicos hasta empresas que se dedican a la fabricación de armas, grandes medios de comunicación, importantes medios de comunicación, y todas estas empresas tienen, o todos estos profesionales que están dentro de estas empresas grandes profesionales, no hablamos de un médico normal, cuando nos referimos por ejemplo a un director general de una cadena médica, nos referimos a esos grandes profesionales dentro de ese ámbito. Cuando estamos hablando de ellos, digamos que son elementos muy importantes para que esta estructura piramidal se mantenga. Es importantísimo que ellos estén ahí fortaleciendo todos los escalones que hay por encima de ellos para poder mantener la estructura inferior a ellos mismos, que somos nosotros. Vamos a continuar dentro de esta estructura social. Luego hablaremos brevemente de los grandes profesionales porque digamos que hay una serie de tipos de grandes profesionales. Continuemos. Dentro de esta interesante estructura que lleva miles de años funcionando, hay otra parte también muy importante y por supuesto nada desdeñable. Aquí digamos que irían colocados los tipos que pudiéramos denominar los grandes burócratas. Vamos a llamarlos así. Los grandes burócratas. Así. Vamos a colocarlo.
estos grandes burócratas, que son una cantidad bastante considerable, son el 0,2% aproximadamente, pues digamos que son lo que pudiéramos denominar como elementos de poder que forman parte del gobierno. Esos elementos de poder pueden ser consejeros, asesores, viceministros, ministros, subsecretarios, en fin, toda esta élite que existe y que forman parte de esa gran burocracia que permite a la estructura social mantenerse intacta. Por encima de ellos hay un escalafón que todos ustedes conoceréis, evidentemente. Estamos hablando de los presidentes, estamos hablando, por supuesto, de pues los primeros ministros, estamos hablando de los primeros secretarios, estamos hablando de jefes de Estado, en pocas palabras. Estos jefes de Estado que en teoría son elegidos por nosotros, y digo en teoría porque es algo muy discutible que realmente esa gente sea elegida por nosotros, aunque nosotros vamos y echamos la papeleta. Posiblemente haya muchos factores adicionales que hacen que usted no tenga una posibilidad de elegir a aquella persona que realmente crea que es honesta, porque los líderes que se nos entregan han sido, digamos que, elegidos sintéticamente para que aquel muestrario que se nos presenta sea lo suficientemente limitado como para que nosotros no podamos elegir a la persona adecuada. Esa persona no adecuada, que forma parte de esa estructura social, la vamos a llamar de esta manera. Los vamos a llamar los elegidos. Pues son elegidos, básicamente. Y son más o menos el 0,2%, por utilizar una cifra semejante a la de los grandes burócratas. Aquí estarían los grandes elegidos. Esos tipos que pensamos que gobiernan el mundo cuando en realidad, como usted puede ver, dentro de esa estructura piramidal, todavía hay muchos escalones por encima de ellos. ¿Qué hay por encima de los elegidos? ¿Qué poderes se encuentran por encima de esos presidentes que nosotros pensamos que son los hombres más poderosos del planeta? Presidentes o, como ya he dicho antes, primeros ministros, etc. Pues sí, por encima de ellos existe una palabra que usted va a entender rápidamente. Existen las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones controlan a los elegidos. Las grandes corporaciones financian las campañas electorales de los elegidos. Esas grandes corporaciones dictan a través de lobbies y otro tipo de sistemas de presión las normas que deben imponernos a nosotros, los que estamos abajo, los elegidos. Y como ya he dicho antes, las vamos a llamar las grandes corporaciones o las corporaciones. Las corporaciones no son muchos los que conforman esas corporaciones, son aproximadamente el 0,35% de las personas, básicamente. Y dentro de esas grandes corporaciones, por supuesto, se encuentran importantes fortunas de accionistas que controlan esas grandes corporaciones, en ocasiones dedicadas a la química, a la energía, en ocasiones dedicadas al mundo de la farmacéutica, dedicadas a la venta de armas, dedicadas a tantas y tantas cosas que controlan a los elegidos y les incoan a que nosotros obedezcamos todas aquellas necesidades que necesitan esas corporaciones. Véase que recientemente ha salido el famoso TTIP, que da todavía más fuerza a esas corporaciones, y no han sido más que los elegidos los que han permitido ese aumento de poder sobre las corporaciones. Vamos a continuar. ¿Quién hay por encima de las corporaciones? Por encima de las corporaciones hay unos tipos que usted posiblemente no conozca, o quizás sí. Estos se llaman los banqueros. Sí, hombre, seguro que ha oído hablar de los banqueros. Los banqueros es una casta que, más que nada, me atrevería a decir incluso que son un clan.
Los bancos en los países, si te das cuenta, no aumentan, no hay cada vez más bancos. Pese a que se han abierto las puertas de Europa, no existen más bancos. En cada país hay una serie de bancos que son como una especie de cosa nostra, que es nuestra, y no permiten que otros bancos accedan fácilmente a esa estructura, a no ser que absorban bancos nacionales. Sencillamente porque si viniese aquí un banco de Madagascar, no podría montar cajeros automáticos, les prohibirían el acceso a los mismos, tendría grandes dificultades, no podría sostener esta legislación que hay en España y, por supuesto, les dificultarían muchísimo el acceso. Es un clan, la mafia banquera. Estos bancos controlan todo el dinero de una nación, controlan todo el dinero, y estos bancos, por supuesto, controlan las corporaciones que tienen su dinero dentro de los bancos y controlan a los elegidos, ya que indirectamente son las corporaciones las que, digamos que obedecen a esos bancos, siendo los propios bancos los que financian las campañas electorales de los partidos políticos, que en muchas ocasiones lo hacen con créditos que jamás son devueltos por los propios políticos. Es una forma de soborno bastante bien encubierta. Vamos a llamarlos, vamos a darles el nombre y lo vamos a etiquetar. Aquí lo ponemos. Banqueros. Los banqueros no son muchos, son muy pocos, 0.001%, o incluso me atrevería a poner otro decimal más sobre las personas que pueda haber en el planeta. Son muy poquitos, no hay muchos banqueros. Y no me refiero al director de una sucursal de banco, que es una persona muy cercana que prácticamente se puede encontrar o situar entre los grandes profesionales y las personas. Me refiero a los directores de esos grandes bancos. Por encima de los bancos hay otro banco, otro jefe. Y esos son los grandes bancos centrales. Los bancos centrales que proveen dinero a los banqueros prácticamente de manera ilimitada, para que sigan manteniendo a las corporaciones, financiando a los elegidos y, por supuesto, a esos grandes burócratas y grandes profesionales, para de ese modo saquear la riqueza que todas esas personas están creando. Recordemos que los créditos están finalmente haciéndose con el control de muchos bienes reales y los créditos han sido creados en una consola de ordenador. No es dinero real, no es dinero que exista. Les han permitido crear ese dinero artificialmente para finalmente adquirir esos bienes que son reales y tangibles y palpables. Vamos a ponerlo. Vamos a ver. Hemos dicho que son los bancos centrales. Sí. Aproximadamente. De acuerdo. Bancos, vamos a ponerlo así, Banco Central. Son muy pocos, son aproximadamente el 0,001 también por ciento, son muy poquitos. Es una élite, digamos que muy minúscula. Fijaos que poquito hace falta para controlar todo lo de abajo. Qué poquitos recursos humanos necesitan para controlar al 99%, casi el 100% de la población. Como vemos, la pirámide no está acabada. Estos bancos centrales que proveen dinero a los banqueros y todo lo que antes hemos comentado, parece ser que hay algo por encima de esta pirámide. ¿Qué es lo que hay por encima? Bueno, pues por encima de esta pirámide, por encima de estos bancos centrales, existe algo. ¿Qué lo vamos a poner aquí? Existe unos tipos muy poco conocidos en ocasiones. Algunos son conocidos, pero no todos, que trabajan de manera secreta, corporativistamente hablando, y que están a caballo entre la cima de la pirámide y todo lo que hay por debajo. Estos tipos utilizan antiguos rituales sagrados de una religión muy poco conocida que ellos procesan y en la que tienen como Dios máximo una entidad oscura. Evidentemente, estos tipos protegen su identidad. Son unos grandes maestros, grandes magos. La palabra que mejor los define es GM, quizás sea la más adecuada. Y son una minoría dentro de una minoría. Son muy pocos. Los vamos a colocar aquí. Muy poquitos.
Como ya he dicho antes, algunos los conocemos, como por ejemplo Rockefeller, la estirpe Rothschild, Soros, etcétera, etcétera. Pero hay otros que no los conocemos. Esta minoría, son muy poquitos, tiene por encima a alguien al que rinden culto, como bien he dicho. Y efectivamente llegamos al final de la pirámide. El final de la pirámide está aquí. Es este que podéis ver. Ese alguien o ese algo que está arriba del todo, no podemos identificarlo muy claramente, es realmente el que da poderes, el que gobierna y el que lo dirige absolutamente todo. Este que hay aquí, o esto. Deberíamos darle un nombre y le vamos a dar un nombre. De hecho, lo vamos a llamar de la siguiente manera. Le vamos a llamar la entidad. La entidad. Quizás no sea la definición adecuada. Tal vez la más adecuada sería el ente, el Dios. No el Dios real, sino otra forma de Dios. Esa entidad está muy bien alimentada por todo lo que hay abajo, y digamos que actúan muy astutamente, ya que estos, grandes magos que hay aquí, la parte inferior, estos grandes magos alimentan a la entidad con unas energías que fluyen de toda la parte inferior de la pirámide, principalmente de su base. Esta energía, que podemos ver aquí, vamos a representarla de esta manera, es absorbida por esta entidad que le viene fenomenal, permite a la parte inferior mantenerse con toda esta estructura absolutamente esclavizada. Estamos literalmente esclavizados por este tipo de entes. Nos mantienen dentro de esta esclavitud. Vamos a poner aquí unos grilletes más o menos dibujados. Bien, estos grandes magos, como ya he dicho, alimentan a la entidad, pero la entidad también les alimenta a ellos, porque les da poder, les da éxito, gloria, les permite mantener y perdurar donde están. Por supuesto, aquellos que se portan mal con la entidad se puede considerar que son ángeles caídos y caen finalmente a la parte inferior o a las partes inferiores de esta extraña estructura. Estas energías le vienen fenomenal. Y por supuesto los grandes magos se encargan de tutelar todos los niveles inferiores y su estructura para que esas energías negativas sigan alimentando a este extraño ser. Tal vez usted piense que esto es ciencia ficción. Yo le invito a que se informe de manera adecuada con los autores correctos de qué está ocurriendo exactamente en esta sociedad, por qué se perpetúa durante miles de años y por qué existe una ceguera de fe entre los diversos puntos de la pirámide para que ésta se mantenga a sí misma perpetuamente. Han sabido ubicar, por ejemplo, aquí al principio hablé de los grandes profesionales. Hay grandes profesionales que son gente honrada, crítica dentro de su entorno, pero hay grandes profesionales que defienden el sistema como si fueran auténticos ideólogos talibanes. Defienden el sistema hasta la muerte, porque el sistema les alimenta a ellos y ellos alimentan al sistema. Y por tanto, de alguna manera, impiden que los que están por debajo tengan la posibilidad de plantearse una alternativa a este modelo social que existe, que las hay. ¿Cómo vemos la estructura social? Si usted va cambiando los nombres y decide aquí modificar uno o poner otro, vemos que desde la época del feudalismo, desde la época de la antigua Grecia o incluso la época de la antigua Sumeria,
se sigue manteniendo exactamente igual, independientemente del punto en el planeta en el que usted se encuentre. No existe ni diferencia temporal ni geográfica para que estas entidades apliquen esta estructura alrededor del mundo. Bien, no quiero alargar más el programa, hemos estado 20 minutos hablando y espero que de alguna manera y de forma gráfica se pueda entender mejor este tipo de funcionamiento por parte de estos seres. Como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.